Hola, soy Dania Valdespino y estoy muy contenta de compartir contigo los siguientes minutos meditando sobre la clase 5 de nivel 3. Todos tenemos un don. La clase pasada tú aprendiste qué es un don, un regalo que Dios nos dio, y también aprendiste acerca de las 3 categorías de los dones: los del Padre, operacionales; los del Hijo, ministeriales; y los del Espíritu Santo, de manifestación. Aprendiste acerca de sus características, porque cada uno de estos dones tiene características y funciones diferentes para bendecir a los demás. Y te tengo una muy buena noticia: todos tenemos un don. Quiero que leamos juntos 1 de Pedro 4, del 10 al 11, y yo lo haré en la NTV, así que me puedes seguir con tu mirada. Y dice así: Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servir los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Se nos manda a utilizar los dones y hacerlo con fuerza y energía que Dios da. Este versículo nos dice para qué son los dones, y leemos que los dones tienen 2 objetivos. El primero es bendecir a otros. Esto lo dice en la parte A, para servirnos unos a otros. Y la parte B nos da el segundo objetivo, que es para dar gloria a Dios. Por eso la parte última del versículo dice: traerá gloria a Dios. Cuando Dios nos formó, nos diseñó con rasgos particulares, no solo físicos, sino también de carácter, cualidades que se encuentran en nosotros. Tú eres único y fuera de serie. Nadie más tiene la huella digital que tú tienes, nadie más puede ser como tú. Y también planeó tus dones. Podemos identificar estas particularidades desde que somos muy pequeñitos. Niños que desde antes de hablar pues cantan súper entonados, como si alguien les hubiera enseñado a colocar las notas a la perfección. Algunos dibujan sin salirse de la línea y cada trazo es una obra de arte. Pequeños que en todos los eventos hablan, y uno se hace la pregunta de cómo lo hacen con tanta elocuencia y de dónde salen tantas palabras. Así que nacemos con ellos y se manifiestan desde que somos pequeños. Estos dones también afectan nuestra forma de ver la vida y la forma en la que la percibimos. Nuestra perspectiva está direccionada de acuerdo a nuestros intereses y nuestros dones. Por ejemplo, el don de la misericordia. Siempre mira las emociones, los dolores que le afecta emocionalmente a las personas y se siente constantemente conmovido, busca la manera de ayudar, es inevitable conmoverse y simplemente no puede pasar de largo. Llora hasta en las películas o llora con los personajes y los quiere ayudar. Es importante que estemos conscientes de que nuestro don definirá la perspectiva que tenemos. Repito, solo es una perspectiva y es de acuerdo a nuestros dones. Es correcta nuestra perspectiva, pero limitada. Dios la enfocó en un punto intentando que dependiéramos los unos de los otros y que trabajáramos juntos. Para que tú y yo podamos tener todo el panorama, necesitamos de los demás, de las demás perspectivas y de los demás dones. Otra cosa que también es importante y que tienes que saber es que todos los dones tienen el mismo valor y son importantes en el cuerpo de Cristo. Es decir, tú y yo somos importantes y necesarios. Yo ya sé que no es la información que siempre tenemos o no nos sentimos tan especiales o valiosos como los demás. Sobre todo si vemos a alguien que tiene un don mucho más notable que el que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: ay, ¿por qué no me diste este don? O le has dicho alguna vez a Dios: ¿por qué me hiciste así? Porque yo no soy prudente, no toco ningún instrumento, no canto, no soy elocuente. Tal vez tú como yo pensaste que habías nacido sin dones o que llegaste tarde a la repartición de dones.
Algunas veces te confieso que llegué a decir, Dios, ¿por qué no me diste el don de sabiduría? Y pensé que lo que yo tenía no era suficiente. La comparación o la envidia puede entrar en nuestros corazones e impide que veamos lo que Dios nos dio y lo que quiere hacer con nosotros o por medio de nosotros, si no entendemos lo importante que es nuestro don. Te quiero compartir que hace algunos años atrás, mientras leía Mateo 14 del 16 al 20, una palabra brincó en mi corazón. Y mientras buscas el pasaje, te voy a contar el contexto de la historia. La Biblia dice que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Era tarde y que no habían comido. Estaban alejados de cualquier lugar donde se podía comprar comida y los discípulos le sugieren a Jesús que despida a la gente para que pueda ir a comer. Pero quiero que por favor me acompañes al versículo 16 de Mateo 14, porque Jesús les dijo a sus discípulos ante esta propuesta: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Cuando yo leí este versículo, este pasaje, sentía que Dios me estaba dando esta instrucción a mí: dales de comer. Y así como los discípulos, yo solo veía tanta gente hambrienta y yo solo tenía 2 peces. Quería sugerirle a Jesús que buscara a alguien más porque yo solamente tenía un don. No era el más sobresaliente y sentía que mi don no era el de los más necesarios. Creía que era el más pequeñito de todos. Pensaba que para poder tener o ayudar a los demás, pues necesitaba muchos dones o dones mucho más gloriosos o tener más entendimiento. Como los discípulos, le quise decir: Señor, por favor, ¿cómo crees que esto va a alcanzar? Pero lo siguiente me sacudió. ¿Puedes acompañarme al versículo 19 que dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Wow! Los 2 panes y los 5 peces no solamente fueron suficientes, sino que saciaron y sobró. Entonces, un don es suficiente para que sucedan milagros y para mostrar la gloria de Dios, bendecir a la iglesia y traspasar la historia. La respuesta es sí. Es suficiente un don, porque Jesús es suficiente. Él hará que sea suficiente. ¿Recuerdas? Solamente era un muy poco pan y muy pocos peces y comieron y se saciaron. Él hará que sea suficiente. Te quiero contar acerca de la historia de Ruth. ¿Recuerdas esta historia de Ruth? Esta mujer que se quedó viuda y después se fue con la suegra a Israel y ella solamente tenía un don, el don de servicio. Y es, por cierto, el don que es menos anhelado. Pero fue justo el don de servicio que hizo que ella estuviera constantemente al pendiente de su suegra. Este fue el don que hizo que se impactara a la gente que constantemente la veía. Fue justo el don de servicio la que hizo que vos, este hombre notable y rico, que la redimió, la notara por este servicio que ella siempre manifestaba. También impactó el corazón de Dios y fue injertada en la genealogía de Jesús. ¿Sabes cuánta gente ha sido inspirada por esta historia? Hoy leemos acerca de esta valiente moabita que el servicio le abrió las puertas a un destino glorioso. No fue la predicadora del momento, pero usó su don. Y no necesitó muchos dones, solo tenía que usarlo. Podemos creer que para tener un gran destino, un destino glorioso, necesitamos muchos dones, pero no es así. Quiero que me acompañes en tu Biblia al mismo libro, pero capítulos más adelante. Vamos a tomar Mateo 25, del 14 al 30. Es la parábola de los talentos y dice así: porque el reino de los cielos
Es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos y llegando le dijo al que le entregó los 5 talentos que había multiplicado. Y dice que le dijo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y pasó exactamente lo mismo con el que le entregó 2 talentos. Pero vamos a ver qué pasó con el que solamente tenía 1 talento. Y dice que cuando llegó el que había recibido 1 talento, en el versículo 24 dijo, Señor, conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que si ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Cuando leemos este versículo o esta parábola, lo primero que vamos a notar es que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Puedes repetir esto conmigo? Conforme a nuestra capacidad. Esto es muy importante porque en ocasiones queremos sugerirle a Dios, ay, qué dones deberíamos de tener o cuántos dones debería de darnos. Pero en este versículo nos muestra que el amor de Dios nos da conforme a los dones y conforme a nuestra capacidad. Él sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, y Dios no es un Dios injusto que nos exija más allá de lo que nos ha dado o capacitado. Nos da conforme a nuestra capacidad y dando lo necesario para que los trabajemos y para que los multipliquemos. Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de bendecir a muchos más. No queremos ser este siervo negligente que tomó el don y lo escondió. Esta parábola dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1, y que era conforme a su capacidad. La historia también nos enseña que tenían que usarlos. Y esto es lo importante de nuestros dones. Tú puedes tener 1, puedes tener 2 o puedes tener 5. En lo personal, yo creo que yo soy de estas que tiene solamente 1 talento, pero he entendido que 1 es suficiente para dar gloria a Dios. Encontramos muchas historias dentro de la Biblia que constantemente nos animan a usar los dones, o vemos que Dios llama a usar estos dones. Y es la historia de Pablo con Timoteo. La historia cuenta que cuando Pablo se encontró a Timoteo, era un joven chiquito, no se sabe cuánta edad tenía, pero se cree que podría estar adolescente. Pasó unos años pastoreándolo o mentoreándolo, y Pablo siempre estaba constantemente como discipulito enseñando a Timoteo. Se cree que Timoteo, por las cartas que escribe, era tímido, enfermizo. Aunque este chico tenía características peculiares, también tenía dones. Y encontramos que Pablo constantemente lo animaba a que no descuidara el don y que avivara el don. Se cree que él se fue a la iglesia de Éfeso a pastorear, y tal vez todos estos complejos de enfermedad, de timidez, quisieron venir a animarlo a que enterrara sus dones. Se cree que es un don de enseñanza el que tenía. Pero te quiero decir que Pablo le escribió en 1 Timoteo 4:14. Quiero que lo busques en tu Biblia, que lo medites en tu Biblia, que creas que es una palabra que Dios te está dando a ti, donde Dios le dice a Timoteo y Pablo le escribe, no descuides el don. Segunda de Timoteo 1:6, Pablo le vuelve a escribir a Timoteo diciendo, aviva el don, Timoteo. Es decir, que Pablo constantemente le estaba recordando que en medio de sus carencias, en medio de sus
panes y sus peces, le estaba diciendo, te va a alcanzar y es suficiente porque Dios está contigo. Tal vez te sientes como Timoteo, tímido, introspectivo, incapaz. Tal vez crees que no eres tan especial, pero te quiero decir algo. Salmo 139, del 13 al 16, lo tienes en tu manual. Él nos dice que Él te formó, Él te pensó, Él te cuidó y Él escribió acerca de ti. Él escribió acerca de tus dones, de tus características y Él te ha capacitado para los dones que tú tienes. Tu don es suficiente para impactar el mundo con su gloria y para bendecir a los demás. Espero que esta clase te haya bendecido mucho y te quiero dejar una tarea. Identifica los dones que tienes y úsalos. No importa que estemos en contingencia, puedes usarlos en cualquier motivo. Recuerda, es para bendecir a los demás y para glorificar a Dios. Que Dios te bendiga.